Fuiste entrenado para obedecer, para sentirte culpable por desear poder, para llamar virtud a tu debilidad y egoísmo a tu fuerza. Te enseñaron que la humildad es noble, que el sacrificio es sagrado, que debes vivir para complacer a otros antes que a ti mismo. Pero déjame revelarte algo que Nietzsche descubrió y que la sociedad nunca quiso que supieras. Esa moral que te enseñaron no fue diseñada para liberarte, fue diseñada para controlarte, para mantenerte pequeño, predecible, inofensivo. La moral de esclavo no nació de la sabiduría, nació del resentimiento de los débiles contra los fuertes, y durante siglos ha funcionado a la perfección, convirtiendo leones en corderos, guerreros en súbditos, creadores en consumidores. En este video voy a usar el martillo de Nietzsche para destrozar cada creencia que te mantiene encadenado. No esperes consuelo, no esperes validación. Lo que estás a punto de escuchar va a incomodarte, va a desafiar todo lo que te dijeron que eras. Al final de este video no serás el mismo, o abrazarás tu fuerza y comenzarás el camino del guerrero, o huirás de vuelta al rebaño y fingirás que nunca escuchaste esto. No hay término medio. Nietzsche no ofrece medias tintas. Si sientes que mereces más que esta existencia mediocre, si algo dentro de ti se rebela contra la vida que te impusieron, suscríbete ahora. Este canal no es para todos. Es para quienes se atreven a fortalecerse, para quienes prefieren la verdad dura sobre la mentira cómoda. Activa la campana. Lo que viene no es filosofía de salón, es una declaración de guerra contra todo lo que te enseñaron a hacer. Ahora, empecemos a destruir. Te dijeron que la humildad es una virtud suprema, que la obediencia es señal de sabiduría, que el sacrificio personal es la forma más alta de amor, que debes ser bueno, compasivo, generoso con todos, sin importar si lo merecen o no. Pero aquí está la verdad que Nietzsche reveló en la genealogía de la moral. Estas virtudes no nacieron de la grandeza, nacieron del resentimiento, nacieron de la impotencia de quienes no podían ser fuertes, y entonces decidieron que la fuerza misma era malvada. Imagina la antigua Roma, una civilización construida sobre el poder, la conquista, la excelencia física y mental. Los romanos valoraban la fuerza, el coraje, la dominación. Para ellos, ser poderoso era ser virtuoso. El débil era despreciable porque era inútil. Pero entonces llegó el cristianismo primitivo, llevado por esclavos, por los oprimidos, por aquellos que no podían competir en el campo de batalla del poder. ¿Y qué hicieron? No pudieron vencer a Roma con fuerza, así que la vencieron con una inversión total de valores. Dijeron: la fuerza no es virtud, es pecado. La humildad no es debilidad, es santidad. Los poderosos irán al infierno, los mansos heredarán la tierra. Convirtieron su impotencia en superioridad moral. Transformaron su incapacidad de luchar en amor al prójimo. Y lo más brillante, hicieron que los fuertes se sintieran culpables por su propia fuerza. Nietzsche llamó a esto la rebelión de los esclavos en la moral. Y funcionó. Funcionó tan bien que 2000 años después, tú sigues viviendo bajo ese sistema. Sigues sintiendo culpa cuando quieres más. Sigues llamando ambición a lo que es tu naturaleza esencial, la voluntad de potencia. La psicología detrás de esto es simple pero devastadora. La sociedad necesita que te sientas culpable por tus impulsos de grandeza, porque un individuo fuerte, independiente, que crea sus propios valores, no puede ser controlado. El sistema necesita ovejas, no leones. Necesita gente que pida permiso para existir, que busque aprobación externa, que sacrifique sus sueños en el altar de la responsabilidad y el deber. Por eso te enseñaron que desear poder es malo. Por eso te convencieron de que tu insatisfacción es ingratitud. Por eso cada vez que intentas elevarte, sientes esa voz interna que te dice: ¿quién te crees que eres? Esa voz no es tuya. Es la voz del rebaño que internalizaste. Es la moral de esclavo hablando a través de ti. Pero aquí está la verdad que va a liberarte. Tú eres un león convencido de que debe vivir como cordero. Te cortaron las garras y te dijeron que nunca las tuviste. Te enjaularon y te convencieron de que la jaula es tu hogar. Nietzsche escribió:
El hombre es algo que debe ser superado. No naciste para ser un engranaje en la máquina de otros. Naciste con una fuerza que aterra al rebaño, y todo el sistema moral que te impusieron fue diseñado específicamente para que nunca descubrieras esa fuerza. La pregunta ahora es simple. ¿Vas a seguir viviendo según los valores que te impusieron los débiles? ¿O vas a reclamar tu naturaleza esencial? Identifica hoy una virtud que practicas no por elección propia, sino por miedo al juicio. Puede ser la humildad excesiva, la compasión indiscriminada, la necesidad de agradar. Reconócela, nómbrala, porque no puedes destruir lo que no puedes ver. Tu prisión tiene nombre, moral de esclavo. Y ahora que conoces a tu carcelero, podemos empezar a romper las cadenas. Ahora vamos al núcleo. Voy a mostrarte las 7 cadenas específicas con las que la moral de esclavo te tiene atado, y voy a usar el martillo de Nietzsche para romper cada una. Primera cadena. La humildad es virtud. Te dijeron que ser humilde es ser noble, que no debes presumir, que debes minimizar tus logros, que la grandeza verdadera se esconde. Mentira. La humildad es la estrategia del débil para nivelar por abajo. Es el intento del mediocre de hacer que el excepcional se empequeñezca para no exponer su propia insignificancia. El espíritu superior no se inclina, afirma su valor a través de sus obras, no por arrogancia vacía, sino por reconocimiento honesto de su fuerza. A partir de hoy, reemplaza la falsa humildad con la ambición de crear algo que justifique tu orgullo. Segunda cadena. La compasión universal es deber. Te convencieron de que debes sentir compasión por todos, que debes ayudar a cualquiera que sufra, que negar tu ayuda es crueldad. Pero Nietzsche advirtió, la compasión indiscriminada es disipación de energía en quienes no la merecen ni la usarán. No toda forma de sufrimiento merece ser aliviada. Algunos sufren porque son débiles y prefieren quejarse antes que fortalecerse. Tu compasión con ellos solo perpetúa su debilidad. El espíritu superior reserva su fuerza para proyectos superiores, para quienes realmente luchan por elevarse. La verdadera crueldad es malgastar tu potencial en la mediocridad ajena. Tercera cadena. La venganza es baja. Debes perdonar. El rebaño te enseñó que el perdón es noble y la venganza es primitiva. Pero Nietzsche reveló la verdad. El perdón, tal como te lo enseñaron, es resentimiento disfrazado. Es la incapacidad del débil de actuar, convertida en virtud. El fuerte no necesita venganza porque no acumula rencor. Actúa o deja ir. Pero no confundas esto con el perdón pasivo que te pide tragarte ofensas y sonreír. Eso no es nobleza, es cobardía. La justicia consciente existe. La diferencia es que el fuerte actúa desde el poder, no desde el resentimiento. Cuarta cadena, la igualdad es justicia. Te metieron en la cabeza que todos somos iguales, que la desigualdad es injusticia. Falso. Los seres humanos son radicalmente desiguales en capacidad, en voluntad, en excelencia. Pretender que todos merecen lo mismo es negar la jerarquía natural del mérito. Nietzsche llamó a esto patos de la distancia, la capacidad del espíritu superior de reconocer y afirmar la diferencia. No desde el desprecio gratuito, sino desde el reconocimiento honesto de que algunos construyen civilizaciones mientras otros apenas sobreviven. La verdadera injusticia es forzar al excepcional a vivir según las limitaciones del mediocre. Quinta cadena. El sufrimiento debe evitarse. La sociedad moderna te vendió el confort como meta suprema. Evita el dolor, busca la comodidad, haz tu vida más fácil. Y así crearon una generación de débiles que colapsan ante la primera dificultad. Nietzsche lo dijo claro, lo que no me mata me fortalece, pero no como un cliché motivacional, sino como metodología. El sufrimiento que eliges conscientemente, el que buscas para forjar tu mente y tu cuerpo, es la única herramienta capaz de convertirte en algo superior. El confort crea mediocridad. La disciplina del dolor elegido crea guerreros. Sexta cadena. El deseo de poder es egoísmo. Esta es la cadena más peligrosa. Te convencieron de que querer poder, querer más, querer dominar tu campo, es ser egoísta, es ser malo. Pero la voluntad de potencia es el motor de la vida misma.
Todo ser vivo busca expandirse, crecer, dominar su entorno. Es tu naturaleza esencial. Negarlo es negarte a ti mismo. El árbol que crece alto no es egoísta, está cumpliendo su naturaleza. Tú, buscando tu máximo potencial, no eres egoísta, estás siendo honesto con lo que realmente eres. Séptima cadena. Necesitas la aprobación social. Finalmente, te entrenaron para que necesites validación externa, para que midas tu valor según cuántos te aprueban. Esta es la esclavitud más sutil, convertirte en prisionero de las opiniones del rebaño. Nietzsche habló del espíritu libre, aquel que camina solo, que crea sus propios valores, que no necesita que otros le digan quién es. La aprobación del rebaño es la cadena de oro que se siente cómoda pero que te mantiene inmóvil. Ahora te pregunto, ¿cuántas de estas cadenas llevas puestas? ¿Cuántas veces al día actúas no desde tu fuerza, sino desde el miedo a romper estas reglas? Elige una de estas cadenas hoy y rómpela con una acción concreta. No mañana, hoy. La moral de esclavo tiene dos armas principales para mantenerte sometido: la culpa y el resentimiento, y ambas son venenos que tú mismo te administras diariamente sin siquiera darte cuenta. Empecemos con la culpa. Te entrenaron para sentirte culpable por casi todo lo que te hace fuerte. ¿Quieres más dinero? Culpa, porque es avaricia. ¿Quieres más poder? Culpa, porque es egoísmo. ¿Sientes atracción sexual intensa? Culpa, porque es lujuria. ¿Quieres destacar sobre otros? Culpa, porque es soberbia. Mira el patrón. Cada impulso natural de expansión, cada manifestación de tu voluntad de potencia fue convertido en pecado. Y así te programaron para que cada vez que sientas esa fuerza surgir dentro de ti, inmediatamente la reprimas con culpa. Nietzsche lo explicó brutalmente. La culpa es la herramienta de control más efectiva jamás inventada, porque no necesita policías externos. Tú te conviertes en tu propio carcelero. Te vigilas, te juzgas, te castigas, y lo peor, crees que es tu propia voz moral, pero no lo es. Es la voz del rebaño que internalizaste. Es el sistema de control funcionando a la perfección. Ahora el resentimiento. Nietzsche escribió en La genealogía de la moral: el hombre del resentimiento no es franco, ni ingenuo, ni honesto consigo mismo. Su alma mira de reojo, ama los escondrijos, los caminos tortuosos y las puertas traseras. El resentimiento es el veneno que tomas esperando que el otro muera. Es la incapacidad de actuar convertida en odio pasivo. Es la impotencia disfrazada de superioridad moral. ¿Cómo funciona? Simple. No puedes vencer a alguien en el campo de batalla del poder real, entonces lo atacas moralizando. Sí, él es rico, pero es infeliz. Sí, ella es exitosa, pero es falsa. Sí, logró más que yo, pero vendió su alma. ¿Ves cómo funciona? El débil no puede elevarse. Entonces trata de derribar al fuerte con juicios morales. Y si logra que el fuerte internalice esos juicios, si logra que el fuerte se sienta culpable por su propia fuerza, entonces ganó sin siquiera luchar. Este es el mecanismo psicológico más sofisticado de control social jamás creado, y lleva funcionando más de 2000 años. Pero aquí está lo que nunca te dijeron. Existe una diferencia abismal entre represión moral y autodominio consciente. Y esta distinción es crucial. La represión moral es negar tus impulsos por miedo a la sociedad. Es controlar tus deseos porque es lo que debes hacer, porque así te ven bien, porque es lo correcto. Es esclavitud disfrazada de virtud. El autodominio consciente es completamente diferente. Es controlar tus impulsos desde maestría interior. Es canalizar tu fuerza, no porque la sociedad te lo exija, sino porque tú decides que hay una forma superior de expresarla. Es sublimación, no represión. Nietzsche admiraba profundamente a quienes podían dominar sus impulsos para convertirlos en creación superior. Lo que despreciaba era la negación cobarde del impulso mismo. Piensa en Napoleón. Tenía sed de poder, impulsos de dominación que habrían destruido a un hombre débil, pero no los reprimió, los sublimó, los canalizó en la construcción de un imperio, en la creación del Código Civil, en la reorganización de Europa. Mientras tanto, sus críticos moralizadores simplemente hablaban, resentidos,
desde la seguridad de sus escritorios. Ahí está la diferencia. El guerrero domina sus impulsos para dirigirlos hacia objetivos superiores. El esclavo reprime sus impulsos porque le da miedo lo que otros piensen. Y aquí está el patrón que necesitas identificar en tu propia vida: el cuerpo de dolor. Este es el conjunto de patrones inconscientes de sufrimiento que cargas. Son las heridas no procesadas, los resentimientos acumulados, las culpas internalizadas que disparan reacciones automáticas. Cada vez que algo activa tu cuerpo de dolor, reaccionas no desde la fuerza, sino desde la herida. Cada vez que alguien te critica y colapsas en autorrechazo, ese es tu cuerpo de dolor. Cada vez que ves el éxito ajeno y sientes rencor en lugar de inspiración, ese es tu cuerpo de dolor. La pregunta no es si tienes un cuerpo de dolor. Todos lo tenemos. La pregunta es, ¿eres consciente de él? ¿Puedes identificarlo cuando se activa? ¿O te posee y actúa a través de ti sin que lo notes? El guerrero identifica su cuerpo de dolor, reconoce sus patrones y conscientemente decide no reaccionar desde ahí. Decide responder desde la fuerza, no desde la herida. Esto no es represión, es maestría. Aquí está tu tarea. Identifica un resentimiento que cargas. Puede ser contra alguien que te lastimó, contra alguien más exitoso, contra el sistema mismo. Identifícalo. Ahora pregúntate honestamente, ¿cómo puedo transformar esta energía de resentimiento en poder creativo? Porque el resentimiento que guardas no lastima a nadie más que a ti. Es el veneno que tú tomas. Existe una confusión fatal que debo aclarar ahora, porque sin esto, todo lo que he dicho puede ser malinterpretado peligrosamente. Mucha gente escucha, rechaza la moral de esclavo y entiende, actúa impulsivamente sin control. Escuchan, afirma tu voluntad de potencia y creen que significa haz lo que quieras cuando quieras. Eso no es fuerza, eso es debilidad disfrazada. Déjame mostrarte la diferencia entre el tigre y la hiena. La hiena es ruidosa, agresiva, impulsiva, ataca en manada, reacciona ante cualquier estímulo, no tiene disciplina, se mueve por instinto reactivo, cree que su agresividad es fuerza, pero en realidad es descontrol. El tigre es diferente. El tigre es silencioso, observa, espera, domina cada músculo de su cuerpo y cuando ataca, lo hace con precisión mortal, no por rabia, sino por maestría. El tigre no es esclavo de sus impulsos, los domina, los dirige, elige cuándo y cómo atacar. ¿Ves la diferencia? La hiena reacciona, el tigre elige. Nietzsche entendió esto perfectamente. Escribió, para que exista el arte, para que exista cualquier hacer o contemplar estético, resulta indispensable un presupuesto fisiológico, la embriaguez. La embriaguez tiene que haber intensificado la excitabilidad de toda la máquina. Antes de esto, no se llega al arte. Pero también escribió, debes tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. Mira la paradoja. Debes tener caos, impulso, fuego interior, pero también debes dominarlo para crear algo bello. No es represión, es sublimación. La voluntad de potencia no significa actuar como animal descontrolado. Significa canalizar tu fuerza hacia objetivos superiores. Significa transformar impulsos destructivos en creación superior. Aquí está la distinción crítica que necesitas grabar en tu mente. La represión moral es controlar tus impulsos por miedo al rebaño. Es negarte a ti mismo, porque ¿qué dirán? Es someterte a valores ajenos. Eso es esclavitud. El autodominio consciente es controlar tus impulsos por maestría interior. Es canalizarlos creativamente. Es dominarlos no porque la sociedad te lo exija, sino porque tú decides que existe una forma superior de expresar tu fuerza. Eso es poder. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma. Tenía el poder absoluto de hacer lo que quisiera. Podría haber sido Nerón, un tirano impulsivo y descontrolado, pero Marco Aurelio practicaba el estoicismo, dominaba sus impulsos, controlaba sus reacciones, no por miedo, sino por disciplina interior. ¿Era débil? No. Era el hombre más poderoso del mundo conocido. Pero entendía que el verdadero poder
no es hacer lo que quieres en cada momento, sino tener la fuerza de hacer lo que es superior en el largo plazo. Esa es la calma del guerrero, fuerza silenciosa. El tigre no necesita rugir constantemente para que sepas que es mortal. Su sola presencia comunica poder. La hiena, en cambio, hace ruido porque necesita convencerse a sí misma de que es fuerte. Actúa impulsivamente porque no tiene la disciplina de esperar. Reacciona porque es esclava de cada estímulo. Y aquí está la ironía cruel. La persona que reacciona ante cada provocación, que explota ante cada crítica, que necesita demostrar su poder en cada interacción, esa persona no es fuerte, es débil, es una hiena pretendiendo ser tigre. El verdadero fuerte tiene algo que el débil nunca tendrá: autodominio. No autodominio impuesto por la moral externa, sino autodominio elegido desde la maestría interior. Nietzsche no predicaba libertinaje, no predicaba actuar sin control, predicaba sublimación, tomar tus impulsos más oscuros, tus deseos más intensos, y transformarlos en obras superiores. Beethoven tenía tormentas internas que habrían destruido a un hombre común, pero las sublimó en sinfonías. Miguel Ángel tenía pasiones que habrían consumido a otros, las convirtió en el David, en la Capilla Sixtina. Esa es la diferencia. La hiena deja que sus impulsos la controlen. El tigre controla sus impulsos y los dirige hacia objetivos que trascienden el momento. Y aquí está tu pregunta de autodiagnóstico. Cuando algo te provoca, cuando alguien te critica, cuando sientes un impulso fuerte, ¿reaccionas inmediatamente o tienes la disciplina de pausar, evaluar y elegir tu respuesta? Si reaccionas automáticamente, eres una hiena. Eres esclavo de tus impulsos. No importa qué tan rebelde o fuerte creas que es tu reacción. Si no la elegiste conscientemente, no eres libre. Si puedes pausar, observar el impulso y luego decidir si actúas o no y cómo actúas, entonces estás desarrollando el autodominio del tigre. Entonces, estás en el camino de la verdadera fuerza. La próxima vez que sientas un impulso reactivo, haz esto. Pausa, solo 5 segundos, y pregúntate, ¿un tigre haría esto o una hiena? Esa pausa es donde vive tu poder. Esa es la diferencia entre ser controlado por tus impulsos y ser el maestro de ellos. Ahora llegamos a uno de los conceptos más poderosos y más malentendidos de Nietzsche: amor fati, amor al destino. Y necesitas entender esto correctamente, porque aquí es donde se forjan los guerreros. Nietzsche escribió: mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, no querer que nada sea distinto, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No solo soportar lo necesario y aún menos disimularlo, sino amarlo. Lee eso de nuevo. No soportar tu vida, amarla. No resignarte a tu destino, abrazarlo con ferocidad. Pero aquí está la distinción crítica que la mayoría no entiende. Existe una diferencia abismal entre el sufrimiento que te imponen y el sufrimiento que eliges. El sufrimiento impuesto es victimización. Es cuando la vida te golpea y tú te hundes en la autocompasión, en el ¿por qué a mí?, en la narrativa de ser víctima de las circunstancias. Eso no es amor fati, eso es debilidad. El sufrimiento elegido es forja. Es cuando tú decides activamente buscar dificultades, no porque seas masoquista, sino porque entiendes que el acero no se forja en la comodidad, sino en el fuego. Lo que no me mata, me fortalece. Esta frase se ha vuelto un cliché motivacional vacío, pero Nietzsche no la escribió como motivación, la escribió como metodología. Lo que quiso decir es esto: el sufrimiento que no te destruye, si lo enfrentas conscientemente, si lo usas como disciplina, te transforma en algo más fuerte. Pero no automáticamente, no pasivamente, requiere tu participación activa. La sociedad moderna te vende el confort como meta suprema. Haz tu vida más fácil, evita el dolor, busca la comodidad. Y así, han creado generaciones de personas que colapsan ante la primera dificultad real. ¿Por qué? Porque nunca entrenaron para el sufrimiento, nunca eligieron activamente ponerse en situaciones difíciles. Entonces, cuando el dolor inevitable llega, no tienen resistencia mental, no tienen el músculo psicológico desarrollado.
El guerrero entiende esto. No espera a que el sufrimiento llegue. Lo busca activamente, no porque disfrute el dolor, sino porque sabe que es la única forma de forjar fuerza mental real. Piensa en Dostoyevsky, 4 años de trabajos forzados en Siberia, condenado a muerte, puesto frente al pelotón de fusilamiento, perdonado en el último segundo como tortura psicológica, años de sufrimiento extremo que habrían destruido a la mayoría. ¿Qué hizo Dostoyevsky? Usó ese infierno como materia prima, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El idiota. Sus obras maestras nacieron directamente de ese sufrimiento. Lo sublimó, lo transformó en profundidad filosófica que todavía nos impacta más de un siglo después. O piensa en el mismo Nietzsche, migrañas constantes que lo dejaban ciego de dolor, problemas estomacales crónicos, aislamiento social, rechazo de la academia, años de soledad. Su hermana distorsionando su obra después de su muerte. ¿Se rindió? ¿Se lamentó? No. Escribió: desde el dolor más profundo surge la serenidad más profunda. Usó su sufrimiento como combustible para su filosofía. Cada dolor fue una oportunidad de fortalecerse. Eso es amor fati, no es aceptación pasiva, es transformación activa. Ahora, ¿cómo aplicas esto en tu vida? No estoy diciendo que busques sufrimiento gratuito, no seas estúpido, pero estoy diciendo que dejes de evitar sistemáticamente todo lo que es difícil. Aquí están las formas prácticas de la disciplina del sufrimiento elegido. El ayuno voluntario, no por religión, por disciplina, para entrenar tu mente a dominar el hambre, a no ser esclavo de cada impulso de tu cuerpo. El entrenamiento físico intenso, no ejercicio cómodo, entrenamiento que duele, que te lleva al límite, que te enseña a seguir cuando tu cuerpo grita que pares. El trabajo creativo en soledad. No la soledad fácil de ver series, la soledad difícil de enfrentarte a tu proyecto, a tu obra, sin distracciones, sin escape, la confrontación con tus miedos, esa conversación que has evitado, ese proyecto que te aterra, esa verdad que no quieres enfrentar. Cada una de estas es una oportunidad de forja. Cada una es un martillo que puedes usar para convertirte en acero. La diferencia entre tú y el último hombre, el mediocre que Nietzsche tanto despreciaba, es simple. El último hombre busca comodidad. Tú buscas fortaleza. El último hombre evita el dolor. Tú lo usas como disciplina. Nietzsche escribió sobre las 3 metamorfosis del espíritu. Primero el camello que carga, luego el león que destruye, finalmente el niño que crea. Pero aquí está lo que muchos olvidan. El camello debe cargar antes de convertirse en león. Debe soportar peso. Debe elegir cargas difíciles. Tu capacidad de soportar sufrimiento elegido es directamente proporcional a tu capacidad de crear algo superior. Sin disciplina del dolor no hay grandeza. Sin forja no hay acero. Y aquí está tu desafío. Elige un desconforto esta semana. No algo que te impongan. Algo que tú eliges. Puede ser un ayuno de 24 horas. Puede ser un entrenamiento brutal. Puede ser trabajar en tu proyecto más difícil durante 4 horas sin distracción. Elige el dolor. Abraza el desconforto. No porque seas masoquista, sino porque estás forjando al guerrero que necesitas ser. Eso es amor fati. No resignación pasiva. Transformación activa. No víctima de las circunstancias. Forjador de tu destino. El acero no nace en la comodidad, nace en el fuego, y tú eres el herrero de ti mismo. Hasta ahora hemos destruido, hemos usado el martillo para romper las cadenas de la moral de esclavo. Pero Nietzsche no era solo un destructor, era un creador. Y ahora llegó el momento más importante, construir tus propios valores. Porque aquí está la verdad. Destruir la moral que te impusieron es solo el primer paso. Si te quedas ahí, solo eres un nihilista resentido, alguien que rechaza todo pero no crea nada. Eso no es fuerza, es vacío. Nietzsche lo gritó en Así habló Zaratustra. Hermanos míos, os conjuro a que permanezcáis fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Cómo se supera el hombre? Creando nuevos valores. No adoptando los valores del rebaño,
no rechazando todos los valores, sino forjando los tuyos propios. Este es el concepto de la transvaloración de todos los valores. No es simplemente invertir la moral existente, es crear una moral completamente nueva basada en la afirmación de la vida, en la excelencia, en el poder creativo. Pero aquí está el problema. Crear tus propios valores es infinitamente más difícil que seguir los valores que te dieron. Por eso la mayoría nunca lo hace. Es más fácil ser oveja que ser pastor. Es más fácil seguir que liderar tu propia vida. El proceso requiere 4 pasos brutalmente honestos. Primero, debes aislarte del ruido del rebaño. Y cuando digo aislarte, no me refiero a huir a una montaña. Me refiero a crear distancia psicológica entre tú y las opiniones de la masa. Debes llegar al punto donde lo que piensen otros sea irrelevante para tus decisiones fundamentales. Esto no es fácil. Fuiste programado desde niño para buscar aprobación. Romper esa adicción duele. Segundo, debes identificar qué te fortalece genuinamente versus qué solo te da validación temporal. La validación es droga. Te da un subidón momentáneo, pero no construye nada real. La fuerza genuina es lo que te hace más capaz, más creativo, más poderoso en el largo plazo. Pregúntate, ¿esta acción me hace más fuerte o solo me hace sentir mejor temporalmente? Tercero, debes construir un código personal basado en excelencia, no en ser bueno según el rebaño, sino en ser excelente según tu medida. Este código no puede ser abstracto, debe ser concreto, medible, demandante, debe exigirte más de lo que la sociedad exige, porque si tu estándar es el del rebaño, ya perdiste. Cuarto, debes probar tus valores en la realidad, no en teoría, en acción. Los valores que no resisten el contacto con la realidad son fantasías. Los valores verdaderos se refinan en la forja de la experiencia. Déjame darte los 5 pilares del código del guerrero que emergen de esta filosofía. Primer pilar, fuerza sobre confort. En cada decisión, elige lo que te fortalece sobre lo que te hace sentir cómodo. El confort mata, la dificultad forja. Cuando enfrentes una elección entre lo fácil y lo que te hará crecer, ya sabes qué elegir. Segundo pilar, creación sobre consumo. El rebaño consume, ve series, lee noticias, observa las vidas de otros. El guerrero crea, construye proyectos, desarrolla habilidades, genera valor. Tu medida no es cuánto consumes, sino cuánto creas. Pregúntate diariamente, ¿hoy fui espectador o creador? Tercer pilar, maestría sobre validación. No busques aplausos, busca excelencia. La validación externa es adicción. La maestría interna es libertad. Cuando tu obra sea tan buena que tú mismo no puedas negarla, entonces habrás alcanzado algo real. Hasta entonces, la aprobación ajena no significa nada. Cuarto pilar, disciplina sobre impulso. Ya hablamos de esto, pero merece estar en tu código. El tigre no la hiena. Dominas tus impulsos para dirigirlos hacia objetivos superiores. No los reprimes por miedo, los sublimas por maestría. Esta es la diferencia entre un animal y un guerrero. Quinto pilar, soledad sobre aprobación. El espíritu libre camina solo, no porque odie a otros, sino porque su camino no puede ser dictado por la masa. Aprende a estar cómodo en soledad creativa. Ahí es donde haces tu mejor trabajo. El rebaño te ofrece compañía, pero te cobra con conformidad. Ese precio es demasiado alto. Mira ejemplos históricos de quienes vivieron esto. Tesla trabajó en sus inventos durante años sin reconocimiento, sin apoyo financiero, muchas veces en pobreza. Su valor no era ser exitoso socialmente, era empujar los límites de lo posible. Murió solo y pobre, pero cambió el mundo. Su obra fue su valor encarnado. Van Gogh nunca vendió más que un puñado de pinturas en vida. La sociedad lo rechazó, pero su valor no era ser aprobado por el mercado del arte. Era capturar la intensidad de la experiencia visual. Pintó según su visión, no según la demanda. Hoy es inmortal. ¿Ves el patrón? Cuando construyes tus propios valores y los vives con integridad absoluta, el resultado puede no ser reconocimiento inmediato. Puede ser rechazo, soledad, dificultad. Pero lo que construyes es real, es tuyo.
Nadie puede quitártelo. Ahora, ¿cómo empiezas? Hoy, ahora. Toma papel y escribe los 3 valores que no negociarás. No lo que la sociedad quiere, no lo que tus padres esperan, no lo que tus amigos aprueban. Lo que tú en lo más profundo de tu ser, cuando nadie está mirando, cuando solo estás tú y tu conciencia, sabes que es verdad para ti. Pueden ser: nunca dejaré de crear, sin importar quién me vea. Siempre elegiré el crecimiento sobre el confort. Mi palabra es mi ley absoluta. Lo que sean, pero deben ser tuyos. Deben resonar en lo más profundo. Y deben ser tan demandantes que te den miedo escribirlos, porque sabes que una vez que los escribas, tendrás que vivir según ellos o ser un cobarde. Esa incomodidad que sientes al pensar en esto es buena. Significa que estás tocando algo real. Significa que finalmente estás dejando de ser oveja y empezando a ser pastor de tu propia vida. Nietzsche escribió: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tus valores son tu porqué. Sin ellos eres un barco sin timón, movido por las olas de las opiniones ajenas. Con ellos eres una fuerza de la naturaleza, imparable, inquebrantable, porque no necesitas que nadie te diga quién eres. Tú lo decidiste. Llegamos al concepto final y más ambicioso de Nietzsche, el Übermensch, el superhombre. Y necesito que entiendas esto correctamente, porque es probablemente el concepto más malinterpretado de toda su filosofía. El Übermensch no es un destino final. No es un estado que alcanzas y luego te detienes. Es un proceso eterno de superación. Es la voluntad constante de ir más allá de lo que eres ahora. Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Eres un puente, no un destino. Estás en el proceso de convertirte, y ese proceso nunca termina. Cada versión de ti que logras es solo la base para la siguiente superación. Permíteme mostrarte las 3 metamorfosis del espíritu que Nietzsche describió, porque esto es el mapa de tu transformación. Primera metamorfosis: el camello. Este eres tú ahora, o eras hasta hace unos minutos. El camello carga los valores que le impusieron, carga las expectativas de la familia, de la sociedad, de la moral tradicional. Se arrodilla para que le pongan más peso. Pregunta: ¿qué más debo cargar? ¿Qué más debo sacrificar? El camello es obediente. Es el buen hijo, el buen empleado, el buen ciudadano. Y por eso mismo, nunca será libre. Segunda metamorfosis: el león. Esto es lo que este video te ha dado. El león dice no. Destruye los viejos valores. Lucha contra el dragón que representa el tú debes. El león conquista su libertad. Rechaza la moral de esclavo. Se rebela. Pero aquí está lo crucial. El león puede destruir, pero no puede crear. Puede decir no, pero aún no puede decir su propio sí. El león es necesario, pero no es suficiente. Tercera metamorfosis: el niño. Esta es la meta. El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, una afirmación. El niño crea nuevos valores desde la libertad conquistada por el león, no desde la rebelión contra algo, sino desde la afirmación de algo nuevo. El niño juega el juego de la creación, y en ese juego se convierte en creador de mundos. Aquí está tu jornada práctica hacia el Übermensch. Fase 1. Reconocimiento. He vivido en la moral de esclavo. Este es el despertar. Es doloroso porque implica reconocer que mucho de lo que creías sobre ti mismo era programación externa. La mayoría nunca pasa de aquí porque el reconocimiento duele. Prefieren seguir dormidos. Fase 2. Revolta. Me niego a seguir este juego. Aquí te conviertes en el león. Empiezas a decir no a las expectativas, a las obligaciones falsas, a la necesidad de aprobación. Esta fase se siente liberadora, pero también aterradora, porque cuando destruyes lo viejo, por un momento no tienes nada a qué aferrarte. Fase 3. Soledad. Me alejo del rebaño. Esto no es opcional. No puedes crear valores nuevos mientras estás inmerso en el ruido constante de los valores viejos. Necesitas distancia.
necesitas silencio, necesitas tiempo contigo mismo que es incómodo, aburrido, difícil. Aquí es donde la mayoría se rinde y vuelve corriendo al rebaño. No seas esa persona. Fase 4. Forja. Uso el sufrimiento como disciplina. Aquí aplicas el amor fati. Eliges conscientemente dificultades. No esperas que la vida te forje, tú te forjas a ti mismo. Cada desconforto elegido, cada límite superado, cada miedo enfrentado te convierte en acero. Fase 5. Creación. Construyo mi obra superior. Aquí te conviertes en el niño. Creas algo que encarna tus valores. No para impresionar a otros, no para validarte, sino porque es la expresión natural de quien te has convertido. Puede ser una empresa, una obra de arte, una filosofía de vida, un legado, lo que sea, pero debe ser tuyo. Fase 6. Afirmación. Mi existencia es mi respuesta. Esta es la fase donde ya no explicas, ya no justificas, ya no buscas aprobación. Simplemente existes con tal integridad que tu vida misma es la respuesta a cualquier pregunta. No predicas, no convences, simplemente eres. Y eso es suficiente, pero aquí está lo que necesitas grabar en tu mente. Este proceso no es lineal, no es paso 1, paso 2, paso 3, listo. Es una espiral. Volverás a caer en patrones del camello. Tendrás que volver a despertar al león. Tendrás que reconquistar al niño una y otra vez. Y eso está bien, porque el Übermensch no es un estado permanente de iluminación. Es el compromiso constante con la superación. Es levantarte cada vez que caes y preguntarte, ¿cómo puedo ser más fuerte que ayer? Mira, el desafío del Übermensch es brutal porque no tiene línea de llegada. No hay momento en el que puedas decir, ya llegué, ahora puedo relajarme. Cada conquista es solo la base para el próximo desafío. Escalas una montaña solo para ver que hay otra montaña más alta detrás. Y luego otra, y otra, eternamente. Esto aterroriza al débil, lo paraliza. ¿Para qué intentar si nunca termina? Pero al fuerte lo energiza, porque el fuerte no quiere llegar a ningún lado, quiere el viaje eterno de superación. Nietzsche lo dijo perfectamente. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tu porqué no es alcanzar paz o felicidad o comodidad. Tu porqué es convertirte perpetuamente en algo más grande. Y aquí está la paradoja hermosa. Solo cuando dejas de buscar la felicidad como meta y empiezas a buscar la grandeza como proceso, encuentras algo mejor que felicidad. Encuentras significado, propósito, fuerza. El último hombre, ese mediocre que Nietzsche tanto despreciaba, busca comodidad. Ya he trabajado bastante, ya he intentado suficiente, ahora solo quiero descansar. Y en ese descanso se pudre, se marchita, deja de ser humano y se convierte en algo menos. Pero tú, si eliges este camino, nunca descansarás, porque cada día te despertarás con la pregunta, ¿qué puedo destruir en mí hoy que me mantiene pequeño? ¿Qué puedo construir hoy que me haga más grande? Déjame ser brutalmente honesto contigo. Este camino es solitario. La mayoría no te entenderá, te criticarán, te dirán que estás obsesionado, que necesitas balance, que debes disfrutar la vida. No les hagas caso. Ellos viven en el rebaño y desde ahí tu camino les parece locura. Pero desde tu perspectiva, la vida de ellos es muerte lenta. Ahora viene tu decisión. Deja un comentario con una acción concreta que harás hoy para empezar tu jornada de superación. No palabras bonitas, no promesas vagas. Una acción específica, medible, que puedas completar hoy. Puede ser, voy a entrenar hasta el fallo muscular. Voy a trabajar en mi proyecto durante 3 horas sin distracciones. Voy a tener esa conversación difícil que he evitado. Lo que sea, pero debe ser hoy. Debe ser real. Porque la diferencia entre el que habla de cambiar y el que cambia es simple, acción, y la acción empieza hoy o no empieza nunca. Llegaste aquí con cadenas de humildad falsa, de compasión indiscriminada, de necesidad de aprobación, de culpa por tu propia fuerza, cadenas que fueron forjadas hace siglos por quienes no podían ser fuertes y entonces decidieron que la fuerza misma era malvada.
Ahora tienes el martillo y tienes una elección inevitable frente a ti. Puedes usar lo que aprendiste aquí para destrozar esas cadenas, para empezar el camino del guerrero, para forjarte conscientemente en algo más grande de lo que eres hoy. O puedes cerrar este video, volver al rebaño y fingir que nunca escuchaste esto. No hay término medio. No hay forma de escuchar estas verdades y quedarte igual. O te transforman o huyes de ellas. Nietzsche no ofrece consuelo. No promete que será fácil. No te dice que todos te apoyarán. De hecho, promete lo contrario. Soledad, dificultad, incomprensión. Pero también promete algo que el rebaño nunca podrá darte. Poder real, fuerza genuina. La capacidad de mirarte al espejo y ver no a un esclavo de valores ajenos, sino a un creador de tu propio destino. Tu vida hasta ahora ha sido un ensayo, un borrador escrito según el guión de otros. Pero a partir de hoy, si eliges este camino, escribes el verdadero capítulo. Y será tuyo, completamente tuyo. Cada día que eliges el confort sobre la fuerza, traicionas la posibilidad de lo que podrías ser. Cada día que buscas aprobación en lugar de excelencia, te empequeñeces. Cada día que reprimes tu voluntad de poder por miedo al juicio, mueres un poco. Pero cada día que eliges la dificultad, que creas en lugar de consumir, que te forjas en lugar de conformarte, te acercas al Übermensch, no como destino final, sino como proceso eterno. El Übermensch no nace hecho. Se forja martillo por martillo, elección por elección, día por día. Si este video destruyó algo en ti, si rompió alguna creencia que te mantenía pequeño, compártelo. No todos están listos para escuchar esto, pero aquellos que sí lo están, merecen encontrarlo. Suscríbete, activa el sino. Este canal es una forja, y cada semana traigo un nuevo martillo para que sigas construyéndote. La moral de esclavo te prometió felicidad a través de la obediencia. Yo te prometo algo mejor: poder a través de la disciplina, fuerza a través de la superación, significado a través de la creación. Ahora la elección es tuya, y la elección se hace hoy, con una acción concreta. No mañana, hoy. ¿Qué vas a destruir en ti hoy que te mantiene esclavo? ¿Qué vas a construir en ti hoy que te haga más fuerte? La respuesta a esas preguntas: el sistema no falló contigo. Funcionó perfectamente. Fuiste programado para ser dócil, productivo y silencioso. La educación que recibiste, la moral que te enseñaron, incluso tus sueños, fueron cuidadosamente instalados para garantizar que nunca cuestiones quién realmente controla el juego. Y lo más brillante de este sistema es que te hicieron creer que eras libre mientras obedecías cada comando que instalaron en tu mente. Nietzsche descubrió el mecanismo exacto de esta prisión invisible y dejó las herramientas para destruirla. Este video no es teoría filosófica abstracta, es un manual de desprogramación. Vas a aprender cómo la moral de rebaño funciona como tecnología de control mental y, más importante, cómo usar este conocimiento prohibido para romper las cadenas y forjar tu propia voluntad de potencia. Lo que viene a continuación va a incomodarte profundamente. Vas a reconocerte en cada mecanismo de control que describiremos. Vas a sentir rabia al comprender cuánto de tu vida fue diseñada por otros, y eso es precisamente la señal de que estás listo para la revuelta, porque solo los que todavía tienen fuerza interior pueden sentir ira ante su propia domesticación. Los completamente esclavizados ya ni siquiera pueden reconocer sus cadenas. Si sientes rabia al percibir que tu vida fue programada por otros, deja un like. Esa rabia es el primer signo de fuerza retornando. No la reprimas, canalízala, úsala como combustible para lo que viene, porque vamos a usar el martillo de Nietzsche para destruir cada pilar de la programación que te convirtió en ganado obediente. Existe un sistema de control tan perfecto que ni siquiera necesita guardias, prisiones o amenazas visibles. Opera completamente dentro de tu mente y te hace policía de ti mismo. Nietzsche lo llamó moral de rebaño y lo identificó como la tecnología de dominación más sofisticada jamás creada. En la genealogía de la moral, Nietzsche revela cómo los débiles conquistaron el poder sin usar fuerza física. Su arma fue la inversión de los valores. Observa la genialidad.
Los débiles, incapaces de superar a los fuertes en batalla directa, redefinieron qué significaba bueno y malo. La fuerza se convirtió en maldad, la debilidad se convirtió en virtud, la sumisión se convirtió en bondad y la ambición se convirtió en pecado. Esta inversión no fue accidental, fue estratégica y funcionó porque los fuertes, al internalizar esta nueva moral, comenzaron a sentirse culpables por su propia fuerza, comenzaron a autolimitarse, comenzaron a dudar de su derecho a afirmar su voluntad. El veneno más efectivo es el que hace que la víctima se administre la dosis a sí misma. Los tres pilares de este control son culpa, compasión y humildad. La culpa te paraliza antes de actuar. ¿No sería egoísta hacer esto? La compasión te drena. ¿Cómo puedo pensar en mí cuando otros sufren? La humildad te somete. ¿Quién soy yo para aspirar a más? Estos tres venenos trabajan en conjunto como un sistema de seguridad que te impide salir de la jaula. El mecanismo psicológico es brillante. Ya no necesitan autoridades externas vigilándote constantemente. Instalaron un carcelero dentro de tu propia conciencia. Tu mente ahora se divide en dos: la parte que desea actuar según tu voluntad y la parte que te castiga por tener esos deseos. Y la segunda parte fue programada por el sistema para garantizar tu obediencia. Mira la historia y verás este patrón repetirse. Los imperios más duraderos no fueron los que gobernaron por pura fuerza militar, sino los que lograron instalar valores que hacían la obediencia deseable. Roma cayó militarmente, pero triunfó culturalmente cuando el cristianismo transformó el imperio entero en rebaño voluntario. La Iglesia medieval controló Europa no principalmente con ejércitos, sino con la amenaza del infierno y la promesa del cielo para los obedientes. El rebaño no necesita cercas visibles cuando cada oveja lleva el pastor dentro de su propia mente. No necesitas soldados en cada esquina cuando cada ciudadano vigila su propio pensamiento y se castiga a sí mismo por desviarse. Este es el control perfecto. La esclavitud que se disfraza de libertad, la prisión que parece un hogar cómodo, las cadenas que parecen virtudes. Y aquí está la revelación que debe golpearte como martillo contra cristal. La bondad que te enseñaron no es virtud, es estrategia de control. Los fuertes no necesitan encadenarte físicamente si logran que te encadenes a ti mismo moralmente. Te dieron valores que garantizan tu debilidad y te convencieron de que esos valores te hacían buena persona. Cada vez que reprimes tu voluntad por ser bueno, el sistema gana. Cada vez que te limitas por no ser egoísta, confirmas tu domesticación. Ahora vamos a desmontar exactamente qué comandos fueron instalados en tu software mental. 5 pilares sostienen toda la estructura de tu domesticación. Destruyamos cada uno. Pilar 1. Sé humilde. Te dijeron que la humildad es una virtud suprema, que reconocer tus limitaciones, no destacar, no alardear, mantenerte pequeño es signo de sabiduría y madurez. Pero Nietzsche revela la verdad. La humildad es la estrategia del débil para derribar al fuerte. Cuando no pueden elevarse, te exigen que te rebajes. Cuando no pueden brillar, te exigen que atenúes tu luz. La psicología detrás es clara. La humildad te exige empequeñecerte para no intimidar a la mediocridad ajena. Te obliga a disculparte por tus logros. Te hace esconder tus ambiciones. Hay todo esto bajo el disfraz de virtud, pero el espíritu superior no se inclina, no se disculpa por su grandeza, afirma su valor a través de sus obras y no necesita la aprobación del rebaño para validar su existencia. A partir de hoy, reemplaza la humildad con ambición justificada. Si has creado algo valioso, afírmalo. Si eres capaz de más, reclámalo. Tu deber no es hacerte pequeño para consolar a los mediocres, es hacerte grande para demostrar lo que es posible. Pilar 2. Piensa en los otros primero. El altruismo como deber moral. La idea de que tu vida debe estar al servicio de otros, que pensar en ti es egoísmo condenable. Pero Nietzsche expone cómo la compasión te drena para mantener al rebaño alimentado. Te enseñaron a sacrificarte constantemente mientras otros consumen tu energía sin remordimiento. La compasión ilimitada es el parasitismo disfrazado de virtud. Te convierte en fuente inagotable para las necesidades ajenas
mientras tus propios proyectos mueren de inanición. Y lo más perverso, te hace sentir culpable por priorizar tu propia vida. ¿Cómo puedes pensar en ti cuando hay tanto sufrimiento? Esta pregunta es la cadena perfecta. Tu vida es tu proyecto prioritario, no porque los otros no importen, sino porque solo desde tu propia fuerza puedes crear algo valioso. Un árbol débil no puede dar sombra. Un hombre agotado no puede ayudar verdaderamente. Primero forja tu fuerza, luego decide conscientemente cómo usarla. Pero nunca permitas que el rebaño te drene bajo la etiqueta de compasión. Pilar 3. Acepta tu lugar. La conformidad como paz de espíritu. Te vendieron la idea de que aceptar tu posición en la jerarquía social es madurez, que ambicionar más es señal de insatisfacción enfermiza, que deberías estar agradecido con lo que tienes, en lugar de luchar por lo que deseas. Pero esto es resignación disfrazada de sabiduría. Es el veneno que paraliza tu voluntad de potencia y te mantiene exactamente donde el sistema necesita que estés, produciendo lo suficiente para ser útil, pero nunca lo suficientemente fuerte para ser peligroso. Tu lugar no es donde naciste ni donde la sociedad te ubicó. Tu lugar es donde tu voluntad te lleva. El espíritu libre no acepta jerarquías impuestas, crea las propias. No pregunta, ¿puedo? Actúa y fuerza a la realidad a responder. La única pregunta legítima es, ¿qué estoy dispuesto a construir, a sacrificar, a convertirme para llegar donde mi voluntad me llama? Pilar 4. No seas egoísta. El egoísmo como pecado capital. Pero examina quién se beneficia de tu generosidad obligatoria. Los débiles temen tu egoísmo porque expone su debilidad. Si tú persigues tus objetivos con fuerza, revelas que ellos podrían hacer lo mismo, pero eligen no hacerlo. Tu afirmación de vida es espejo que refleja su propia mediocridad. Nietzsche distingue entre el egoísmo enfermo del que daña a otros por resentimiento y el egoísmo saludable del que afirma su vida plenamente. El primero es reactivo, el segundo es creativo. El primero destruye por odio, el segundo construye por amor a su propia existencia. Egoísmo saludable es afirmación de vida, es decir, mi existencia importa y actuaré como si importara. Es invertir en tu crecimiento, proteger tu energía, construir tu obra. No necesitas pedir permiso para vivir tu vida con intensidad total. Pilar 5. Sigue las reglas. La moralidad universal como verdad objetiva. Te enseñaron que existe un código moral válido para todos en todo momento. Pero las reglas fueron escritas por quienes necesitan controlarte. Cada debes que obedeces sin cuestionar es una cadena más que aceptas voluntariamente. Nietzsche no propone caos amoral, propone algo más peligroso, que cada espíritu fuerte debe crear sus propias leyes, que la moral no se descubre, se inventa, que tu vida debe regirse por principios que tú mismo forjas en el fuego de la experiencia. Crea tus propias leyes. No códigos que copias de la sociedad, sino principios que emergen de tu voluntad de potencia y se prueban en la acción. Tus valores deben ser extensión de tu fuerza, no limitación de ella. Cada pilar que cae te deja más expuesto a la verdad y más libre. La incomodidad que sientes ahora es el dolor de las cadenas soltándose. No la evites. Úsala. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe el destino final de la humanidad domesticada, el último hombre. No es el humano evolucionado, es el humano completamente reducido, confortable, seguro, incapaz de grandes aspiraciones, y lo más aterrador, perfectamente satisfecho con su propia mediocridad. El último hombre tiene 6 características mortales que lo definen. Primera, busca confort por encima de grandeza. No pregunta, ¿qué puedo crear?, sino, ¿cómo puedo estar más cómodo? Su vida entera es un proyecto de reducción de fricción, eliminación de desafíos, búsqueda de la temperatura perfecta de existencia tibia. Segunda característica, miedo patológico al conflicto y al sufrimiento. Ha internalizado que el dolor es el enemigo absoluto. Evita conversaciones difíciles, relaciones desafiantes, proyectos que exigen sacrificio. Su vida se convierte en una misión de evasión constante. Pero al evitar el sufrimiento, evita también todo crecimiento.
porque solo en la resistencia nos fortalecemos. Tercera, necesidad de aprobación constante del rebaño. No puede actuar sin validación externa. Cada decisión se somete al tribunal de la opinión ajena. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Se convierten en sus preguntas fundamentales. Su brújula moral no apunta a sus propios valores, sino hacia donde el rebaño le indica que es correcto. Cuarta característica, incapacidad de soportar la soledad. No puede estar consigo mismo porque no hay nada dentro que valga la pena encontrar. Llena cada momento con ruido, entretenimiento, interacción superficial. La idea de pasar días en aislamiento reflexivo lo aterroriza porque en el silencio tendría que enfrentar el vacío de su propia existencia. Quinta, adicción a pequeños placeres. Lo que Nietzsche llamó el parpadeo del último hombre. Pequeñas satisfacciones constantes que mantienen adormecida cualquier ambición mayor. Serie tras serie, scroll infinito, comida reconfortante, validación digital. Dosis pequeñas de dopamina que garantizan que nunca acumule suficiente incomodidad para rebelarse. Sexta característica, horror absoluto a la responsabilidad total por sí mismo. Prefiere la seguridad de ser dirigido que la carga de dirigirse. Quiere que le digan qué hacer, cómo pensar, qué valorar. La idea de crear sus propios valores desde cero lo paraliza porque significaría que no hay nadie a quien culpar si fracasa. El sistema moderno produce últimos hombres en masa. Observa la cultura del no te esfuerces demasiado, del cuida tu salud mental usado como código para no desafíes tus límites, del sé amable contigo mismo, que significa acepta tu mediocridad. Cada uno de estos mensajes es tranquilizante, disfrazado de sabiduría. La armadilla del confort es perfecta. Te ofrece suficiente satisfacción para que nunca busques grandeza. Eres cómodo pero no feliz, seguro pero no vivo, estable pero no creciente. Y la perversión máxima es que te convencen de que esta existencia tibia es el objetivo de la vida humana. El rebaño castiga activamente a quien intenta elevarse porque su elevación expone la mediocridad voluntaria de los otros. Por eso usan palabras como ambicioso como insulto. Por eso critican a quien trabaja mientras ellos descansan. Por eso ridiculizan los grandes proyectos y validan las pequeñas comodidades. Aquí está la revelación brutal que debe golpearte. Si tu mayor ambición es ser feliz y tener paz, ya fuiste perfectamente domesticado. El Übermensch no busca paz, busca creación, superación, poder sobre sí mismo. No quiere comodidad, quiere obras que justifiquen su existencia. No busca evitar el sufrimiento, busca usar el sufrimiento como martillo que lo forja. Mírate honestamente, ¿cuántas características del último hombre reconoces en ti? No para condenarte, sino para identificar exactamente qué debe ser destruido. Cada característica que reconoces es un blanco claro para el martillo. Ahora vamos más profundo. ¿Cómo exactamente esta programación fue instalada en tu mente? Porque no naciste esclavo, te convirtieron en uno a través de un proceso meticuloso de instalación de software mental. En La genealogía de la moral, Nietzsche revela que la moral vigente nació del resentimiento, no de la sabiduría, del amor o de la justicia, sino del resentimiento de los débiles contra los fuertes. Los incapaces de vencer en confrontación directa inventaron un sistema de valores que convertía su debilidad en virtud y la fuerza ajena en vicio. La figura clave en esta inversión fue lo que Nietzsche llamó el sacerdote ascético, el inventor de la culpa como herramienta de poder. Observa su genialidad. Logró que el fuerte se sintiera mal por su propia fuerza. Instaló la idea de que la fuerza no controlada, no sometida a valores superiores, era pecaminosa. Transformó la voluntad de potencia en algo que debía ser reprimido, negado, castigado. La instalación de tu programación ocurrió en 3 fases sistemáticas. Fase 1, la infancia. Los comandos base fueron instalados cuando eras más vulnerable. Sé bueno, obedece, no te destaques, comparte, piensa en los demás. Cada uno repetido miles de veces por padres, maestros, cuentos, religión, recompensas por conformidad,
castigos por individualidad. En esta fase, la programación es cruda pero efectiva. No tienes defensas intelectuales, no puedes cuestionar, simplemente absorbes. Y los programadores saben esto. Por eso la religión siempre enfocó en capturar niños. Por eso el sistema educativo empieza tan temprano, porque después de cierta edad, el software es más difícil de instalar. Fase 2. La educación formal. Aquí, el sistema refina y profundiza la programación inicial. Te enseñan que existe una manera correcta de pensar, comportarte, vivir. Te recompensan con notas, aprobación y oportunidades cuando obedeces. Te castigan con fracaso, rechazo y limitación cuando te desvías. El mensaje es claro. Conformidad es éxito. Desviación es fracaso. Más insidioso aún, te enseñan que cuestionar el sistema es señal de inmadurez, que cuando crezcas entenderás, que los rebeldes son adolescentes confundidos y los obedientes son adultos sabios. Invierten la realidad, presentan la sumisión como madurez y la resistencia como infantilismo. Fase 3. La sociedad adulta, el mantenimiento constante de la programación a través de presión social y vigilancia mutua. Ya no necesitan autoridades explícitas porque cada miembro del rebaño vigila a los demás. Cada desviación es notada, comentada, castigada socialmente. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirán de ti? ¿No te importa tu reputación? La internalización del opresor es completa cuando ya no necesitas autoridades externas, cuando tú mismo te censuras antes de actuar, cuando tu propia mente te castiga por pensamientos inapropiados, cuando llevas el tribunal moral contigo a todas partes y cada decisión pasa por su juicio automático. Observa cómo el lenguaje mismo fue militarizado contra ti. Palabras como ambicioso, egoísta, orgulloso se usan como insultos, mientras humilde, altruista, modesto son elogios. El lenguaje es el campo de batalla donde se libra la guerra por tu mente. Cada palabra que usas lleva consigo valores implícitos. Las narrativas culturales refuerzan la programación constantemente. Los héroes en tus películas son los que sacrifican todo por los demás. Los villanos son los que solo piensan en sí mismos. Las historias de amor valoran a quien se pierde en el otro. Las historias de éxito valoran a quien nunca se rindió, pero también nunca perdió su humildad. Las estructuras sociales garantizan obediencia, recompensando mediocridad estable sobre excelencia disruptiva. Los sistemas educativos, corporativos, políticos, todos favorecen a quien sigue reglas sobre quien crea nuevas, porque el sistema no quiere genios impredecibles, quiere operadores confiables. Si reconoces estos mecanismos operando en tu propia mente, comenta desprogramando. La conciencia es el primer paso para la libertad. Ver las cadenas es requisito previo para romperlas, y cada mecanismo que identificas pierde poder sobre ti porque ya no opera en la oscuridad. Ahora, armamento práctico. 5 herramientas que puedes usar hoy para comenzar la destrucción sistemática de tu programación. Esto no es teoría, es manual de combate. Herramienta 1. El método de la sospecha. Cuestiona cada valor que posees con una pregunta simple. ¿Quién se beneficia si yo creo esto? Aplica esta pregunta especialmente a valores que te debilitan o limitan. Si un valor te hace más obediente, más pequeño, más dócil, pregunta, ¿quién diseñó este valor y para qué propósito? No aceptes respuestas vagas como es lo correcto o así debe ser. Exige especificidad. Si crees que la ambición es mala, pregunta, ¿quién se beneficia de mi falta de ambición? Respuesta, todos los que compiten contigo. Si crees que pensar en ti es egoísmo, pregunta, ¿quién se beneficia de que yo no piense en mí? Respuesta, todos los que quieren usar tu energía. Nietzsche dijo, las convicciones son prisiones, porque una convicción no examinada es una cadena que ni siquiera reconoces. Cada valor que no has cuestionado es potencialmente un comando instalado por otros. Tu trabajo es auditar tu software mental y eliminar todo código malicioso. Herramienta 2. La transvaloración activa. No basta rechazar valores antiguos, debes crear nuevos. Este es el proceso. Primero,
Identifica un valor de rebaño que te limita. Segundo, inviértelo conscientemente. Tercero, pruébalo en la práctica. Cuarto, refina según resultados reales, no teorías morales. Ejemplo práctico. El valor de rebaño, humildad, se convierte en afirmación justificada de valor. No se trata de arrogancia ciega, sino de reconocimiento honesto de tu capacidad y el derecho a expresarla. Pruebas este nuevo valor. Hablas de tus logros sin disculparte. Observas las reacciones. Algunos se incomodan. Esos son del rebaño. Otros respetan tu claridad. Esos son tus iguales. Refinas. Aprendes a afirmarte sin necesidad de validación externa. La transvaloración no es ejercicio intelectual, es trabajo activo de reconfiguración de tu sistema operativo moral. Cada valor que transformas te libera un poco más. Cada creencia que reemplazas te devuelve un fragmento de tu voluntad. Herramienta 3. El uso del sufrimiento como forja. El sistema te enseñó a evitar el sufrimiento como principio supremo. Nietzsche revela que es precisamente a través del sufrimiento que te fortaleces. Lo que no me mata me fortalece. No es consuelo barato, es método deliberado. Busca activamente desafíos que te expanden, no sufrimiento gratuito o autodestrucción, sino resistencia específica que construye capacidades que necesitas. ¿Quieres construir disciplina? Elige un ayuno, un entrenamiento extremo, un proyecto imposible. El sufrimiento controlado es la fragua donde se forja el espíritu fuerte. Cada vez que evitas incomodidad por cuidar tu salud mental, pregunta, ¿estoy realmente protegiéndome o estoy cediendo a la programación que me enseñó que el confort es el objetivo supremo? Hay diferencia entre descanso estratégico y evasión constante. Aprende a distinguirlos. Herramienta 4. El aislamiento estratégico. Aléjate temporalmente del rebaño para oír tu propia voz. La soledad no es castigo, es laboratorio de autocreación. En el ruido constante de opiniones ajenas, nunca sabrás qué piensas realmente. Solo en el silencio se revela tu voz auténtica. Crea periodos de ayuno social, días o semanas donde reduces drásticamente interacción social, consumo de contenido, exposición a opiniones externas. En este vacío, observa qué pensamientos emergen cuando no hay nadie más influyendo en tu mente. Estos pensamientos, por incómodos que sean, son más tuyos que cualquier idea que hayas copiado del rebaño. La soledad es aterradora para el domesticado porque en ella debe enfrentar su propio vacío, pero es esencial para el espíritu libre porque solo en ella puede construir contenido propio en lugar de simplemente reflejar el contenido del rebaño. Herramienta 5. La disciplina de la creación. Canaliza tu voluntad de potencia en un proyecto tangible. No hables sobre tus planes, ejecútalos en silencio. Tu obra se convierte en la prueba de tu nueva moralidad. No necesitas argumentar tu libertad, la demuestras a través de lo que construyes. El proyecto puede ser cualquier cosa: una empresa, una obra de arte, un cuerpo transformado, una habilidad dominada. Lo esencial es que sea tu proyecto, no algo que haces porque el rebaño lo valida. Debe emerger de tu voluntad de potencia, no de tu necesidad de aprobación. Trabaja en silencio. El rebaño intentará desanimarte si predices tus planes. ¿No es muy ambicioso? ¿Y si fallas? ¿Quién te crees que eres? Evita estas conversaciones no respondiendo, sino creando. Cuando la obra esté completa, habla con hechos, no con promesas. El martillo no pide permiso al ídolo antes de destruirlo, ni tú debes pedir permiso al sistema antes de liberarte. Estas 5 herramientas son tu arsenal. Úsalas sistemáticamente y la programación comenzará a desintegrarse, pero requiere acción, no mera comprensión intelectual. El concepto más incomprendido de Nietzsche es el Übermensch, el superhombre. No es un ser biológicamente superior ni un ideal imposible. Es una dirección, un proyecto de autoconstrucción que cualquier espíritu suficientemente fuerte puede emprender. Definición operacional. El Übermensch es aquel que ha creado sus propios valores y vive por ellos. No el que obedece mejor las reglas, sino el que forjó sus propias leyes. No el más fuerte físicamente, sino el más fuerte en voluntad y autodeterminación,
Es el humano que se convirtió en su propio legislador. 5 características construibles definen este proyecto. Primera, autonomía moral absoluta. Tus acciones se basan en tus valores, no en aprobación externa. No necesitas que el rebaño valide tus decisiones. No te preguntas, ¿qué pensarán?, sino, ¿esto afirma mi voluntad? Tu brújula moral apunta hacia tus propios principios forjados en experiencia, no hacia las opiniones del rebaño. Segunda característica, amor fati disciplinado. Abrazas cada circunstancia como necesaria para tu forja. No hay víctimas en esta filosofía, solo escultores que usan cada golpe del destino como cincel que refina su forma. No preguntas, ¿por qué me pasó esto?, sino, ¿cómo uso esto para fortalecerme? Cada fracaso se convierte en información. Cada dolor se convierte en entrenamiento. Tercera, creación activa. Tu vida no es algo que te sucede, es una obra de arte que esculpes conscientemente. Tienes un proyecto que encarna tu voluntad de potencia, algo que construyes no porque el mercado lo demanda o la sociedad lo valora, sino porque emerge de tu propia necesidad de crear. Esta obra es la prueba tangible de tu libertad. Cuarta característica, fuerza para la soledad. No necesitas al rebaño para validar tu existencia. Puedes pasar días, semanas, meses en aislamiento productivo sin sentir el impulso de buscar validación externa. La soledad no te asusta, te alimenta. En ella encuentras claridad, fuerza, dirección. El rebaño es ocasional, tu propia compañía es constante. Quinta, afirmación total de la vida. Incluyes el sufrimiento, el fracaso, el caos como partes necesarias de la existencia. No los evitas ni los niegas, los integras. Dices sí a la vida en su totalidad, el placer y el dolor, el éxito y el fracaso, la creación y la destrucción. Esta afirmación total es lo que Nietzsche llamó amor fati, amor al destino en todas sus formas. El proceso de construcción del Übermensch ocurre en 4 fases. Fase 1. Destrucción. Durante 3 a 6 meses, usas sistemáticamente el martillo contra tus valores instalados. Cuestionas todo. Destruyes cada creencia no examinada. Rechazas activamente la moral de rebaño. Esta fase es dolorosa porque implica soltar certezas cómodas. Fase 2. El vacío. Este es el periodo más peligroso. Ya no tienes valores antiguos, pero tampoco has creado nuevos. Experimentas desorientación, quizás nihilismo. Muchos retroceden aquí, vuelven corriendo al rebaño porque el vacío es insoportable. Pero los que resisten, los que soportan la incomodidad de no tener guía moral externa, estos pasan a la siguiente fase. Fase 3. Creación. Proceso continuo donde forjas nuevos valores a través de experimentación y refinamiento. Pruebas principios en la práctica, observas resultados, ajustas. No copias moral ajena ni esperas que valores perfectos caigan del cielo. Los construyes pragmáticamente, probando qué afirma tu vida y qué la debilita. Fase 4. Afirmación. Vivir como encarnación de tu propia moralidad. Ya no luchas constantemente contra la programación porque la reemplazaste. Ya no necesitas esforzarte para actuar según tus valores porque se convirtieron en tu naturaleza. Esta fase no es destino final, sino modo de vida permanente donde continúas refinando y expandiendo tu poder sobre ti mismo. Ejemplos históricos de Übermenschen no son individuos perfectos, sino creadores que impusieron su voluntad sobre la realidad. Miguel Ángel, que rechazó las convenciones artísticas y creó su propio lenguaje visual. Napoleón, que destruyó el orden feudal y reconfiguró Europa según su propia visión. Tesla, que persiguió obsesivamente sus invenciones sin importarle la aprobación del mercado o la comunidad científica. No eran santos ni modelos morales según el rebaño. Eran fuertes, eran creadores. Rechazaron vivir según valores ajenos y forjaron sus propios caminos. Sufrieron por ello, fueron criticados, algunos murieron en soledad, pero sus obras permanecen como testimonio de lo que es posible cuando un espíritu fuerte se niega a ser domesticado. Aquí está la revelación final de este bloque. El Übermensch no es un destino al que llegas y luego descansas. Es una dirección.
un vector constante. Cada acto de afirmación de tu voluntad contra la moral de rebaño es un paso en esa dirección. No preguntes cuándo seré Übermensch, sino esta acción específica que estoy por hacer me mueve hacia o me aleja de mi propia autodeterminación. El proyecto no tiene fin, porque la voluntad de potencia exige expansión constante, pero cada día que vives según tus valores en lugar de valores instalados es una victoria. Cada decisión que tomas porque afirma tu voluntad y no porque busca aprobación es una batalla ganada. El Übermensch se construye en estos actos cotidianos de autoafirmación, no en algún momento épico futuro. Ahora la verdad que pocos están dispuestos a aceptar. La libertad no es un estado que alcanzas y luego mantienes sin esfuerzo. Es una guerra permanente. Cada día, cada decisión, cada interacción es un campo de batalla donde o afirmas tu voluntad o cedes ante la programación. La ilusión del llegamos es peligrosa. No hay punto final donde puedas declarar victoria y bajar la guardia. La voluntad de potencia exige expansión constante. El momento en que dejas de crecer, de desafiarte, de superarte, es el momento en que comienzas a retroceder hacia la domesticación. No hay estabilidad neutral. O avanzas o retrocedes. 3 campos de batalla enfrentas diariamente. El primero es contra el rebaño externo, la presión social constante para que te conformes. Cada conversación donde debes resistir la tentación de validar valores débiles por llevarse bien. Cada situación donde tu elección poco convencional genera incomodidad ajena. Cada vez que alguien te pide que te empequeñezcas para no intimidar su mediocridad. El segundo campo de batalla es contra el rebaño interno, los restos de programación que todavía cargas. Esas voces automáticas que te dicen no deberías. ¿Qué pensarán? Sé humilde. Piensa en los demás. Estas voces no desaparecen instantáneamente. Se debilitan con el tiempo, pero requieren vigilancia constante. Cada vez que identificas un pensamiento del rebaño interno y conscientemente lo rechazas, ganas terreno. El tercer campo, el más peligroso, es contra tu propia complacencia. Tu mayor amenaza eres tú mismo aceptando la mediocridad. Es fácil pelear contra enemigos externos. Es difícil mantener disciplina cuando nadie te obliga. Es tentador relajarse en comodidad cuando has logrado cierto éxito. Pero el espíritu libre sabe que la comodidad prolongada es el primer síntoma de domesticación renovada. Estrategias para esta guerra permanente. Primera, vigilancia moral diaria. Cada noche audita. ¿Actué según mis valores o según valores instalados? ¿En qué momentos cedí ante el rebaño? ¿En qué momentos afirmé mi voluntad? Esta auditoría no es para culparte, sino para mantener conciencia. Lo que no se mide no se mejora. Segunda estrategia, escalada constante. Cada semana, un desafío que te expande más allá de tu zona de confort actual. No tiene que ser dramático. Puede ser una conversación difícil que has evitado, un proyecto que parece fuera de tu alcance, una habilidad nueva que requiere humillación inicial de ser principiante. El punto es mantener presión constante en los límites de tu capacidad. Tercera, círculo de hierro. Rodéate solo de quienes también rechazan la domesticación. No puedes mantener fuerza si tu entorno social constante son últimos hombres que te arrastran hacia su mediocridad. Necesitas aliados en esta guerra. Pocos, selectos pero reales. Personas que te desafían a crecer en lugar de validar tu estancamiento. Cuarta estrategia, proyectos de poder. Mantén siempre un proyecto activo que encarne tu voluntad de potencia. Algo que construyes no porque el mercado lo pide, sino porque tu voluntad lo exige. Este proyecto es tu ancla. En momentos de duda o debilidad, es el recordatorio tangible de por qué rechazas el confort del rebaño. Los peligros del camino son reales y deben ser nombrados. Primero, nihilismo pasivo. La tentación de, después de destruir valores antiguos, no crear nuevos. De quedarse en el cinismo estéril que critica todo, pero no construye nada. Este no es espíritu libre, es resentimiento disfrazado de filosofía. Nietzsche no era nihilista, era creador. La destrucción en su filosofía siempre fue preludio a la creación. Segundo peligro, aislamiento tóxico. Confundir soledad productiva con misantropía impotente.
El espíritu libre se retira del rebaño, no porque odie a la humanidad, sino porque necesita espacio para crear. Su soledad es activa, llena de proyectos y crecimiento. El misántropo se aísla por resentimiento y su soledad es pasiva, llena de quejas y estancamiento. Tercer peligro: poder sin dirección, fuerza sin proyecto, se convierte en caos destructivo. No basta rechazar la moral de rebaño, debes canalizar tu voluntad de potencia hacia algo constructivo. Sin dirección, tu fuerza se vuelve contra ti mismo o se dispersa en gestos vacíos de rebelión que no construyen nada. La disciplina del eterno retorno es tu herramienta de navegación. Nietzsche propuso este experimento mental. Si tuvieras que vivir esta vida exactamente igual infinitas veces, ¿cambiarías algo? Esta pregunta guía cada decisión importante. ¿Estarías dispuesto a vivir esta elección infinitas veces? Si no, entonces no es digna de tu voluntad. No preguntes «¿esto me hará feliz?», sino ¿podría afirmar esta decisión eternamente? La felicidad es consecuencia accidental, la afirmación es elección activa. Vives de manera que si el tiempo fuera circular y tuvieras que repetir cada momento infinitamente, dirías sí a cada elección que hiciste. La metáfora final es la del águila. El águila no negocia con las gallinas, no intenta convencerlas de volar, no se disculpa por su naturaleza predadora, simplemente vuela más alto y caza sola. Tu guerra no es contra el rebaño. Intentar cambiarlos es pérdida de energía. Tu guerra es por tu propia altitud, por tu capacidad de elevarte más allá de donde el rebaño puede seguirte. Vivir más allá del bien y del mal no es vivir sin principios, es vivir según principios que tú forjaste, no según el código moral que instalaron en ti. Es la libertad más aterradora y más verdadera, la responsabilidad total por tu propia existencia, sin posibilidad de apelar a autoridades morales externas. Cada día que mantienes esta guerra, que resistes la presión del rebaño, que afirmas tu voluntad contra la comodidad de la conformidad, estás construyendo el Übermensch, no en algún futuro mítico, sino en el ahora, en cada elección consciente, en cada acto de autodeterminación, en cada momento donde eliges tu propio camino sobre el camino que diseñaron para ti. Llegaste al final de esta desprogramación con una elección inevitable frente a ti. Puedes cerrar este video, regresar al confort del rebaño y fingir que nunca viste el mecanismo de control, o puedes empuñar el martillo. No hay tercera opción. El conocimiento que acabas de adquirir no te permite permanecer neutral. Aprendiste que la moral que te enseñaron es tecnología de control, no verdad universal, que la bondad que te impusieron es estrategia de dominación, no virtud genuina, que fuiste programado sistemáticamente desde la infancia para ser dócil, productivo y silencioso, y que Nietzsche te entregó las herramientas exactas para destruir esta prisión y forjar tu propia voluntad de potencia. Viste los 5 pilares de tu programación: humildad que te mantiene pequeño, altruismo que te drena, conformidad que te paraliza, miedo al egoísmo que te debilita, obediencia a reglas ajenas que te esclaviza. Reconociste las características del último hombre y quizás te viste reflejado en algunas. Comprendiste cómo fuiste programado en 3 fases sistemáticas de instalación de software mental. Recibiste el arsenal completo, el método de la sospecha para auditar cada valor, la transvaloración activa para crear nuevos principios, el uso del sufrimiento como forja, el aislamiento estratégico para encontrar tu voz, la disciplina de la creación para encarnar tu voluntad. Y entendiste que el Übermensch no es ideal imposible, sino proyecto diario de autodeterminación, pero el conocimiento sin acción es entretenimiento intelectual para esclavos confortables. La pregunta no es ¿entendiste?, sino ¿harás algo con esto? Porque puedes comprender perfectamente cada concepto de Nietzsche y seguir siendo esclavo si no actúas según ese conocimiento. La filosofía que no se vive es masturbación mental. A partir de este momento, cada decisión que tomes es un acto de guerra. O afirmas tu voluntad o cedes ante la programación. O construyes según tus valores o obedeces valores instalados. No hay neutralidad, no hay zona gris. Cada elección te mueve hacia tu propia autodeterminación,
o te regresa hacia la domesticación. Cada acción es voto por quién eres. El rebaño te atraerá constantemente de vuelta. Te ofrecerá comodidad, seguridad, pertenencia. Te recordará que así es como todos viven. Te advertirá sobre los peligros de pensar demasiado diferente. Te tentará con pequeños placeres que adormecen grandes ambiciones. Esto no terminará. La presión será constante. Tu resistencia debe ser igual de constante. La soledad del camino es real. Cuando rechazas vivir según valores del rebaño, el rebaño te rechaza. Cuando creas tus propias leyes, pierdes la validación de quienes solo validan obediencia. Cuando te elevas, algunos intentarán derribarte y otros simplemente dejarán de entenderte. Esta es la tarifa de la libertad. No es gratuita. Pagas con comodidad social, pero la alternativa es peor. La alternativa es vivir toda tu vida como eco de otros, morir sin haber sido verdaderamente tú mismo, llegar al final y darte cuenta de que viviste según el guión que escribieron para ti, no según tu propia voluntad. Esa no es vida, es simulación, es muerte lenta disfrazada de existencia confortable. Si estás dispuesto a emprender esta guerra permanente contra la mediocridad, inscríbete en el canal. Esta comunidad no es grupo de apoyo donde validamos debilidades. Es regimiento de combate filosófico donde nos desafiamos mutuamente a mantenernos fieles a nuestra propia voluntad. Necesitas aliados en esta batalla. Pocos, pero reales. El Übermensch no es ideal imposible. Es la consecuencia inevitable de negarse a ser domesticado. Es lo que emerge cuando un espíritu suficientemente fuerte decide que prefiere la guerra de la autodeterminación sobre la paz de la esclavitud confortable. Es la respuesta a la pregunta, ¿qué sucede cuando alguien rechaza completamente el programa y comienza a escribir su propio código? La única pregunta que importa ahora es, ¿tienes estómago para la libertad total? Porque la libertad no es estado placentero de hacer lo que quieres. Es carga terrible de ser completamente responsable por tu propia existencia, sin dioses que culpar, sin sociedad que apelar, sin moral externa que te guíe. Solo tú, tu voluntad y la responsabilidad absoluta por forjar tu camino. El martillo está en tus manos. Nietzsche te lo entregó. Yo te mostré cómo usarlo, pero solo tú puedes levantarlo y comenzar la destrucción de tus propias prisiones. Nadie puede liberarte excepto tú mismo. Nadie puede vivir tu vida excepto tú. Nadie puede forjar tu voluntad excepto tú. Úsalo.